Esto sí es algo void. LOLcow, un término en inglés nacido en internet para referirse a gente que provoca risa involuntariamente, Tú. la cual, como si se tratase de una vaca, puedes ordeñarle risas. En este canal ya se ha tocado el lore de personalidades del internet en México. A primera vista pareciera que este país es la cuna de este tipo de personas, quienes muchas veces en un intento por seguir el sueño de ser youtuber, terminan siendo blancos de burlas por su forma de ser o las ideas que suelen tener. Esto sumado a que actúan de forma tóxica con quien los rodea, termina por ponerlos en el centro de una tormenta llena de acoso y hate. Paralelamente, existe un término para aquellos que dejaron de dar risa para simplemente provocar repulsión. Las personas que obtienen este término terminan por hacer y muchas veces confesar actos cuestionables, aunque he de decir que existe una enorme distancia entre hacer y decir, y para mala suerte en el caso de los llamados horrorcows, esta distancia es muy pequeña, casi nula. Sus palabras generalmente son acciones cubiertas por comentarios que, si bien para ellos no tiene mucha importancia ya que es el pan de cada día en su entorno, para muchos resulta ser hórrido, extraño. Cuando en lugar de una puerta hay una tela o una sábana, sabés que la cosa va a ir tan mal, pero tan mal. Muy repulsivo. Pero volviendo al tema, si alguna vez pensaste que en X país de la TAM existe mucha gente que podría ser catalogada como LOLcow, es porque no has visto la verdadera cuna de estos engendros, y todo ocurre en el país de la libertad. Afortunadamente, el sistema de justicia en Estados Unidos es un poco más palpable que en este lado del charco. Y sí, digo afortunadamente porque, a diferencia de al menos muchos países de la TAM, aquí se suele tomar mucho más en cuenta un caso como el de la persona que estás a punto de ver, ya que a pesar de ser considerado un horrorcow, es en todo el sentido de la palabra un criminal. Nick Bates, el devorador de heces. Dr. Nicholas Bates, o simplemente conocido como Nick Bates, es uno de los horrorcows primigenios más turbios de internet, pues este, además de haber confesado tener gusto por la pedofilia, afortunadamente está pagando una condena en prisión. Nacido en Pensilvania, Estados Unidos, el 1 de septiembre de 1991, Nicholas crecería en un ambiente retorcido. Según su autobiografía, el ambiente en casa era pésimo. El convivir con su familia era algo que se tenía que evitar. También cuenta que, en la escuela, Nick, a pesar de ser alguien antisocial, demostraba ser alguien inteligente y hasta cierto punto divertido. Sin embargo, en el año 2002, Era divertido. sus padres se divorciarían y Nick continuaría sus estudios desde casa, haciendo que se fuera aislando aún más del mundo, mientras que su madre tendría una nueva relación poco más adelante, de la cual tendrían una niña. Como nos relata en su autobiografía, desde pequeño desarrolló un miedo irracional a los dentistas, ¿Por qué? pues pensaba que le cortarían el cuello en cuanto tuviesen la oportunidad. Con este pensamiento quizás pienses que Nick cuidaría su higiene dental de forma obsesiva para no asistir al dentista. Sin embargo, ocurriría todo lo contrario. Incluso podría decirse que el estado pútrido de su boca es una de las cosas que más lo caracteriza. Su primer acercamiento a internet sería en el año 2004, cuando su gusto por una serie flash llamada Homestar Runner eventualmente lo llevó a participar en una wiki dedicada a esta serie. En este foro comenzó a hacer amigos, y a decir verdad, las cosas por fuera parecían normales. Era un adolescente obsesionado con series de internet. Incluso podría decirse que ayudó a fundar otra wiki de otra serie flash. Hasta aquí todo pareciera normal. Un adolescente algo friki que le tenía mucho cariño a lo que lo hacía feliz. Pero como de costumbre en estos mundos, de algún modo todo se comienza a pudrir lentamente. Y es que Nick se obsesionaba de manera enfermiza con todo aquello que le pareciera agradable. Y créeme que al decir con todo aquello que le pareciera agradable, no lo digo precisamente por cosas buenas. Tengamos en cuenta que Nick no tenía acceso libre a internet tal cual. En casa de su madre tenía prohibido usar la computadora, ya que según él, su madre era una persona muy paranoica con estos temas. Por otra parte, los fines de semana, cuando visitaba a su padre, era de las pocas veces que podía tener acceso a internet, y siempre que tenía la oportunidad, pasaba sus tardes en foros ligando con muchas de sus cibernovias, las cuales se terminaron alejando de él. Opa, tenía muchas tuvo más cibernovias que tú. En una de esas tantas veces en la ¡Que tú! que podía estar en internet, conoció a una chica llamada Ana,
A medida que Nick iba tomando presencia en internet, también tomaba presencia en la vida de Ana. Basta, no empieces a llorar. Ya me tenés podrido, ya estoy cansado de que empieces a llorar. Imitando o interesándose en las mismas cosas que ella para poder agradarle, y de este modo lograr ser pareja. Y según él lo logró, fueron novios por un breve periodo de tiempo, aunque Nick no es una fuente confiable. Pero algo que podría ser creíble es que, como menciona en su biografía, en algún punto Ana le dijo a Nick que podrían casarse. Lo terrible es que, gracias a este comentario aparentemente inocente, alimentó demasiado la obsesión de Nick hacia Ana. Para el año 2006, Nick comenzó a respaldar todas las conversaciones que tenía con Ana, mismas que podían pasar desde temas típicos de adolescentes hasta temas subidos de tono, y algunos que simplemente... Me gusta el acné. Tiene acné en sus tetas. no pueden tomarse a la ligera. En una de tantas conversaciones, Nick le confiesa a Ana que estaba obsesionado con los traseros y que si fuese por él, poseería los miembros frontales femeninos, ya que le provocan mucho asco. Incluso le contaba opiniones que daban indicios de un gusto por la pedofilia. Si bien Ana quedó asqueada, no le dio mucha importancia que le dijera tales aberraciones por tanto tiempo. Nick siempre fue una persona peculiar, y Ana, según algunas wikis, también lo era. Obvio, no tanto como él, pero de alguna forma se lograban entender dentro de lo que cabe. En el año 2007, Nick abrió una especie de Wikipedia, donde llevaba registro de todas las conversaciones que tenía no solo con Ana, sino con algunos usuarios de los cuales se desconoce su identidad. Si bien podría narrar algunas de las muchas conversaciones que subió, la verdad es que es mejor no hacerlo, ya que, además de ser grotescas, Nick se toma la molestia de ser muy gráfico con las ideas que tiene sobre la sexualidad. Lo que sí te puedo... Esta noche en el programa de Nick Bates, pornografía infantil, ¿bueno o malo? No querrías escuchar mi opinión al respecto. Bueno. A ver. Vos lo estás diciendo. Puedo decir que, de hecho, resume todas las conversaciones para que te des una idea. Y sigo, estoy en DeviantArt mucho, y algún día podría hacer un club de fans allí. Cosas como el acné, el sexo anal y el excremento le resultan demasiado agradables. La canción que canjearon para después de este video. De una monita china tenía que ser. El 23 de agosto del 2008, Ana, debido al comportamiento de Nick, se alejó de todos los medios posibles para que no le volviera a hablar. Aquí fue donde la enfermiza obsesión por Ana terminó saliendo a la luz. En uno de los registros de Nick existen conversaciones las cuales son la razón por la cual Ana decidió alejarse de él, aunque estas no salieron a la luz hasta el 2011. En ellas, Nick confiesa que tocó de forma indebida a su hermana menor. ¿Está haciendo cera? Sí. Ella me coaccionó. ¿Qué significa eso? Bueno, hablábamos de lo de J... ¡De que J.O! Bueno, siempre hablábamos de lo que J.O. y yo íbamos a hacer. Ella empezó, o sea, ella lo provocó con 8 años, mirá. Y por si no fuera suficiente,
Trata de hacerle ver a Ana como si su hermana se lo hubiese insinuado, aun cuando ésta tenía entre 7 u 8 años. Su trasero había heces por todas partes. Bueno, Amber no sabe cómo limpiarse, así que cuando fui a, no dice, su trasero había heces por todas partes. Así que solo no dice las mejillas en su lugar. T no dice el de mierda de tu hermana de 8 años. No, solo las mejillas. ¿Qué coño? No podía lamer el no dice porque era una mierda. Lo cual apesta porque quiero lamer un maldito. No dice. Sí, pero tu media hermana de 8 años, bueno, no tenía a nadie más. Así que sí. Oh, sí es. También me han lamido él. En realidad se siente bien, pero aún así es mejor hacerlo yo mismo. ¿Quién diablos hizo eso? Ámbar. Ah, su hermana de 8 años. Si su hermana se lo hubiese insinuado, aun cuando ésta tenía entre 7 u 8 años. Ana, por su parte, comenzó a publicar en Twitter cuánto odiaba a Nick y cuánto deseaba que acabara con su vida. Nick, en su biografía, menciona que los amigos de Ana se unirían a la conversación apoyando esta idea deseándole la muerte. Él, en su obsesión y desesperación por recuperar la amistad de Ana, comenzó a suplicarle en diversos foros que lo perdonara y que se casaran. Una de estas tantas súplicas, que más bien parecían fantasías guajiras, decía que Nick volvería a ser un niño de 5 años y que ambos crecerían juntos y serían felices por la eternidad. Nick tendría un debate con otras personas en Skype, en donde alega que la pedofilia y el incesto consensuado deberían ser legales. Además, agrega que se le hacía algo estúpido que existieran leyes que lo prohibieran. Uno de los presentes, que por cierto estaba grabando la llamada, le dice a Nick que estas ideas podrían perjudicar su futuro. Nick le contestó de forma tranquila y segura: ¿cómo pueden usarse en mi contra si no conseguiré un trabajo? Use this information against you, Nick. You do realize this. How on earth could this possibly be used against me when I'm not going to have a job? How do you know you're not going to want to get a job? You someday you might change your mind. And people are going to look at this and they're going to call the cops. No, son, I do not. Like I said, Nick, if you strongly believe that this is what should happen, then go out into the center of the town with a sign and see how people look at you marching around asking to have sex with kids. But watching them. I don't. Whatever your kink is, I don't. But I'm not actually having with kids. I just approve of pedophilia. What is? It's bad enough that you think it should be legal. Mira. There's a consensual incest, sure. Oh my god. Un año después, abriría un canal de YouTube y una cuenta de Twitter, aunque esta última a día de hoy está suspendida porque se la pasaba diciendo cuánto le excitaba el excremento y el abuso de menores de edad. Ah, mira. Por suerte era tranquilo, Nick. Pero en su canal de YouTube era distinto. Subía videos que parecían normales dentro de lo que cabe. Algunos eran algo tan simple como un tour por su habitación. En otros, simplemente intentaba hacerse el gracioso. De momento, centrémonos en 4 de los 12 videos, los cuales podríamos decir que son importantes para este caso. Aunque a decir verdad, la mayoría tienen mucho peso. El primer video de su canal es un tour de su habitación. En este, notamos un par de cosas interesantes. Una de ellas es lo que parece un cajón con ropa interior femenina, la cual es propiedad de Nick. Ah, era nazi. Ya que se trasviste. La segunda, un altar dedicado a Ana con un montón de cartas y fotografías. There's the wall of Anna. Sometimes I put other things on it. Right now I have drawings of the Coffee Crew characters. Probably can't see it because it's really not. El 22 de marzo del 2010, sube un video titulado El horror de los dientes de Nick. En este video muestra el estado en el que se encuentra su dentadura. A pesar de que claramente se ven en mal estado, este video
No puede ser real, amigo. No puede ser real. El video nos sirve como una referencia para el futuro. Por ello te pido que tengas en cuenta el estado de sus dientes. El tercer video subido el 21 de agosto del 2010 graba una partida de Pokémon con alguien cuyo nombre es Maddie, y un día después publica en su blog el siguiente mensaje: ahora tengo novia. Esta persona de nombre Maddie es importante, por ello te pido que lo recuerdes. El último video y el más importante es donde se nos muestra cómo Nick juega con su hermana. En el video parecía una tarde normal donde dos hermanos disfrutaban del tiempo juntos, pero poco a poco su hermana comienza a atacarlo como si le quisiera hacer daño. La razón por la cual su hermana actuaba de esta forma para este punto es más que obvia. Él le había arruinado la vida a su hermana. En el fondo, todas las veces que Nick había declarado tener un gusto por la pedofilia, comenzó a llamar la atención de aquellos que mostraron interés en este extraño ser de internet. En esta época, Nick aún no era considerado siquiera un lolcow, esto debido a que no se le tomaba en serio, y su presencia en internet no era constante como otros lolcows. En aquellos años, encontrarse con algún troll era bastante común en aquella época. El tema que este no era ningún troll. A mediados del 2010, Nick se armó de valor para contactar con Ana. El mensaje que envió era algo simple. Mencionó que trabajaba con su tía pintando departamentos. También que se la pasaba jugando Pokémon y el Fantasía Final 7. Y en un intento por hacer las paces que se la... ¡No puede ser! ¡El puto Final Fantasy, hijo de puta! ¡El puto Final Fantasy! Es siempre, con el primo Manolo, siempre, cabrón. Es que con el primo Manolo siempre, amigo. La pasaba jugando Pokémon y el Fantasía Final 7. El Fantasía Final 7. En un intento por hacer las paces con ella, le dijo que ya no era una persona tan molesta. Ana ni siquiera le respondió el mensaje, puesto que era bastante tétrico que hubiese encontrado su contacto aun cuando lo había bloqueado 2 años atrás. Contra todo pronóstico, Nick recibió una respuesta. Un amigo de Ana comenzó a amenazar a Nick diciéndole que no se le acercara o le cortaría las bolas y se las daría de comer. También le pidió que no intente contactar con ella de ninguna manera, pues, además de provocarle terror, tenía suficiente con que Nick hubiera expuesto datos de ella en su sitio. Nick volvió a responder diciendo que Ana no sabía lo que decía y que eventualmente cambiaría de parecer y se enamoraría de él. El amigo de Ana le respondió: Ana te odia al punto de querer asesinarte. La libertad que sentía Nick al promover sus retorcidas ideas ¡Motorola, amigo! se vendría abajo con la llegada de una chica llamada Maddie. Esta joven de en aquel entonces aparentes 16 aceptó ser novia de Nick por lástima y más que nada para trolearlo hasta donde pudiese, pues el nombre Nick Bates estaba tomando fuerza en foros mucho más grandes a diferencia de las wikis que solía frecuentar. Para finales del 2010, la vida de Nick estaba cambiando gracias a que su padre le dijo que no lo aceptaría más en casa hasta que se consiguiera un trabajo, y poco después, a principios del 2011, también sería expulsado de casa de su madre, y de paso, fue expuesto en internet de forma oficial. Confesiones, fanfics horribles sobre Ana y tweets hablando sobre cómo le excitaba la mierda terminaron en un tablón dedicado a Chris Chan, ¡qué asco! el primer lolcow. Era cuestión de tiempo para que el acoso y denuncias llegaran hasta su puerta, y según algunos sitios, esto fue gracias a Maddie, quien decidió exponerlo. Como ocurre en estos mundos, Nick se terminó enterando y decidió unirse a la conversación para responder preguntas de los interesados. Lo más relevante es que Nick dijo que todo lo que ha publicado a lo largo de estos años ha sido simplemente para trolear a la gente y aparentar ser estúpido, aunque en ningún momento negó ser pedófilo. Esto encendió aún más las alarmas No, todo es troll, che, pero... ¿te cogiste a tu hermana? Ah, sí, es así. de sus detractores, quienes pronto comenzarían a hostigarlo hackeando sus cuentas y denunciándolo con la policía por abusar de su hermana menor. El hackeo de sus cuentas lo llevó a crear otro canal de YouTube, el cual también fue hackeado y que actualmente no existe, pero antes de que eso pasara, subió un video donde se le escucha cantar una de sus tantas canciones sobre tener sexo anal con menores y limpiar traseros con la lengua. Algo que no te he contado sobre Nick Está bien. es que él se consideraba artista, grababa canciones hablando sobre sus fetiches, dibujaba quién sabe qué cosas y las publicaba en DeviantArt, escribía historias sobre él y sus amigos y etc. La vagina realmente apesta. Okay. I am not a kitten. In fact, I rarely am. Damn, dude. Anal rape.
Ah, mirá. Anal rape. Anal rape. Anal rape. A ver. Anally rape. A ver, una letra un poco curiosa, ¿no? Children Yeah. and disemboweling and force feeding them their own intestines. Mira. I'm gonna lick the anus of Anna. Gonna lick the anus of Anna. ¿Qué carajo? Gonna stick it in Anna's butt. Gonna do it in Anna's butt. Yeah, I'm gonna lick Anna's butt. Insert my penis into Anna's butt. El acoso escaló demasiado en poco tiempo. Sus detractores No. No, cabrón, no. No, 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 no. le contaron a la madre de Nick todas las asquerosidades que publicaba en internet. Le hackeaban las cuentas cada que podían, y Maddie lo confrontaba siempre que tenía la oportunidad. Entre mediados y finales del 2011, se filtraron las conversaciones que Nick guardó de Anna y él. Posiblemente estas salieron a la luz cuando le estaban hackeando sus cuentas, pero nos vamos a centrar en una sección de su biografía, su lista de objetivos en la vida, la cual te leeré a continuación. Cásate con Anna, ten hijos con ella, sé literalmente el mejor marido de la historia. Nunca discutas con ella, nunca le mientas, ni le ocultes cosas. Protégela de cualquier peligro que pueda surgir. Sé siempre romántico y sorpréndela con regalos y actos reflexivos. Haz todas las tareas domésticas, cuida de ella y de los niños, anímala cuando esté triste, cocina para ella y hazla feliz en general, y siempre ponla antes que yo. Nunca me gradué de la escuela secundaria, nunca tuve un trabajo, probablemente gané dinero a través de anuncios de Google o mis dibujos animados o algo así, no lo sé. Le preguntaré a Anna qué quiere una vez que vuelva a hablar conmigo. A sus 20 años seguía siendo una persona extremadamente sucia, no se bañaba, no se lavaba los dientes, decía temerle al agua y, a donde quiera que iba, apestaba el lugar. La única persona que se acercó para ayudarle fue su tía Joyce, ofreciéndole una pequeña habitación que pronto pasaría a ser la madriguera maloliente de Nick. En este espacio, Nick hacía lo que quería, y eso era algo muy malo. Embarraba mierda en las paredes. Y, bueno, dejémoslo ahí. Maddie siguió comunicándose con Nick hasta el 2013. Aguantó tanto tiempo hablando con él, más que nada para filtrar las conversaciones y sus datos. Aunque un factor importante por el cual ella se alejó fue porque Nick le hacía preguntas horribles sobre cómo iba al baño. También le contaba, sin una pizca de sentido común, cómo abusaría de Anna tan pronto se hicieran novios. Al pasar los años, el acoso siguió aumentando al grado de que vandalizaron la casa de su tía, y mejor aún, una mañana del 2015, llegó un investigador a su puerta. Nick Bates estaba siendo acusado por abusar de su hermana menor. ¿Qué hizo la guaguita ante esta noticia? Bueno, fue a victimizarse en internet diciendo que el ser pedosexual no es un delito. De paso, dijo que rezaran por él, ya que, a pesar de todo, es un cristiano hecho y derecho. Su tía comenzó a alejarse poco a poco de él. Su padrastro, al enterarse, lo amenazó con llamar a la policía. Mientras tanto, en la vida real, Nick sentía cómo el mundo se le venía encima. No sabía dónde ir o qué decir. El investigador le había ofrecido un trato. A cambio de confesar sus crímenes, harían su pena menos larga. Nick simplemente se negó. Insistía en que era inocente. Pero a situaciones desesperadas existen medidas desesperadas. Nick apareció en un foro pidiéndole ayuda a la gente. Buscaba contactar con un detective. Según él, había grabado algo que probaría su inocencia. Por ello, necesitaba la ayuda de los usuarios para enviarle la supuesta prueba a un detective. Finalmente, dicha prueba llegó a manos de uno, y tras varias horas de silencio, el contenido se terminó filtrando. Su supuesta prueba de inocencia era un video de él negando que era un pedófilo, y para demostrarlo, se acercó al baño, sacó un trozo de mierda del excusado y comenzó a masturbarse con él.
¿Qué hizo? Acercó al baño, sacó un trozo de mierda del excusado y comenzó a masturbarse con él. Pero la pregunta es... ¿Cómo una cosa niega lo otro? Días después, la policía ya había reunido pruebas suficientes para iniciar un proceso en su contra. Su hermana lo había acusado ante las autoridades. La pequeña declaró que Nick había abusado de ella desde los 5 años. Para Nick ya no había escapatoria. Lo último que pudo hacer fue quejarse en Twitter al respecto. A finales de abril del 2015, Nick Bates es arrestado por abuso infantil y fue enviado a prisión preventiva con una fianza de $150,000, los cuales afortunadamente no podía pagar. Pero esto no termina aquí. Meses después, Nick tuvo más audiencias. En ellas, algunos de sus detractores asistieron para ver cómo se hacía justicia. Los foros dedicados al Holocaust esperaban con ansias el desenlace. En el fondo sabían que algo bueno estaba por ocurrir. El 29 de marzo del 2015, Nick tuvo una audiencia en la cual debió haberse presentado con un abogado, pero al llegar no lo acompañaba a nadie. Estaba decidido a defenderse como pudiera, y para ello la madre de Nick testificaría a su favor, pero no ocurrió nada realmente. En los meses siguientes hubo más audiencias, que fueron documentadas por un usuario llamado Saul Goodman, pero en estas aún no había un desenlace para Nick. En los meses siguientes hubo más audiencias, que fueron documentadas por un usuario llamado Saul Goodman. A ver. Pero en estas aún no había un desenlace para Nick. El caso de Nick fue llevado a otro tribunal y por un tiempo no se supo cuál sería su condena. De vez en cuando había noticias y documentos que filtraban su situación en la cárcel, pero nada relevante en sí. Finalmente, aquello que esperaban sus detractores con ansias llegó. La fianza de $150,000 fue aumentada a $500,000, pero esto solo fue el principio. En enero del 2016, un usuario conocido como Marvin se ofreció como voluntario para asistir a las siguientes audiencias. El juicio inició con las declaraciones de la víctima. Después, se mostraron las conversaciones donde Nick hablaba de sus fetiches y de cómo aceptaba el haber abusado de su hermana. Posteriormente, la madre de Nick fue llamada a testificar, pero aquí mucho de lo que dijo no tenía sentido. Su madre estaba convencida de que el padre de su hija le tenía odio y su hija solo estaba exagerando las cosas. Finalmente, Nick fue llamado a dar su declaración. Como de costumbre, dijo que intentaba trolear a la gente exagerando las cosas. Además, se comenzó a victimizar diciendo que había sufrido acoso en línea, pero los registros que él mismo había llevado desde el 2009 no le ayudaban en nada. Finalmente, el tribunal declaró culpable a Nick Bates, dándole una sentencia mínima de 16 y una máxima de 40 años. Internet celebró su sentencia. Por fin se había hecho justicia. Nick Bates pasará gran parte de su vida pudriéndose en la cárcel. Si bien los lolcows y horrorcows generalmente son tomados a la ligera por la Venden cartas firmadas, ¿qué? etiqueta que se les ha puesto en internet, a veces es bueno ponerse a pensar si ellos deberían de ser tomados a la ligera. Uno no sabe si ellos actúan así porque se les da la atención que necesitan o porque de alguna manera necesitan confesar lo que existe dentro de ellos. Sabe si ellos es bueno ponerse a pensar si Ahí se veía más normal, amigo. ellos deberían de ser tomados a la ligera. Uno no sabe si ellos actúan así porque se les da la atención que necesitan o porque de alguna manera necesitan confesar lo que existe dentro de ellos. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este video más que a mí. De verdad, te agradecería que comentaras, le dieras like y te suscribieras. Qué buen video, amigo, pero qué turbio caso.